No ignoro la impresión que estos pensamientos han de causar tanto en personas ajenas al proletariado como asimismo en el proletario mismo. Personas que creen conocer a fondo la vida práctica y quienes, gracias a tal creencia, consideran lo aquí expuesto como concepto ajeno a la realidad de la vida. Pero los hechos que se expresan a través de la actual situación mundial demostrarán cada vez más lo erróneo de esta creencia. Quien sea capaz de considerarlo imparcialmente llegará a darse cuenta de que un concepto de la vida que solo se atiene a los aspectos exteriores de estos hechos terminará por formarse ideas que nada tienen que ver con la realidad. En la práctica, tales ideas siguieron ateniéndose a los hechos hasta que finalmente aquellas llegaron a perder toda semejanza con estos. A este respecto, la actual catástrofe mundial, la de 1914-1918, o sea, la Primera Guerra Mundial, podría considerarse como una severa lección, pues condujo a algo muy distinto de lo que muchos habían pensado. ¿Ocurrirá algo parecido en cuanto a los pensamientos sobre el problema social? Por otra parte, me imagino lo que opondrá, según sus sentimientos, el adicto al concepto proletario de la vida. Otro más que trata de desviar lo esencial del problema social en una dirección conveniente al pensamiento burgués. Entonces dice Steiner que esto lo pueden pensar las personas que actualmente, digamos, piensan que lo espiritual, ¿qué tiene que ver? Que están distrayendo el problema social para favorecer al pensamiento burgués. Eso es lo que dice Steiner, ¿no? Sigo leyendo. Semejante adicto no se da cuenta de que el destino le ha conducido a su vida proletaria y que él, dentro de esta vida, trata de desenvolverse por un modo de pensar que le ha sido traspasado como una herencia por las clases dominantes. Él vive como proletario, pero piensa de un modo científico burgués. En el tiempo nuevo es necesario no solamente adaptarse a una nueva vida, sino también formarse nuevos pensamientos. El modo de pensar científico no se convertirá en el fundamento de la vida humana, sino cuando de su manera desarrolle la fuerza necesaria para dar a esta vida un contenido plenamente humano, tal como antiguos conceptos lo habían, de la vida habían desarrollado la fuerza adecuada a la característica de su tiempo. Lo expuesto indica el camino que conduce a descubrir el verdadero aspecto de uno de los componentes del moderno movimiento proletario. Donde termina este camino, exclama el alma proletario la convicción. Aspiro a la vida espiritual, pero esta vida espiritual es ideología, no es sino lo que del acontecer mundial exterior se refleja en el hombre, no fluye de un bien definido mundo espiritual. Para el concepto proletario de la vida humana es ideología lo que en el comienzo del tiempo moderno la tradicional vida espiritual ha llegado a ser. Para comprender el estado del alma proletaria, que encuentra su expresión en las reivindicaciones sociales del presente, es preciso tener presente lo que puede resultar de la opinión que la vida espiritual es ideología. Esto es importante, esto que dice aquí Steiner. Realmente el proletario o el empleado se preocupa por la parte espiritual, el empleado actual, o solo se preocupa por otras cosas. Entonces eso dice Steiner que tenerlo presente, ¿no? Se podrá responder, ¿qué sabe la mayoría de los proletarios acerca de esta opinión que confusamente vive en el cerebro de los más o menos instruidos conductores? Pero quien habla de esta manera, habla y actúa sin tener en cuenta la realidad de la vida, pues no sabe lo que sucedió en la vida proletaria de los últimos decenios. No sabe nada de los hilos que de la opinión, que, da- que de la opinión, dos puntos, la vida espiritual es ideología, conduce a las exigencias y a los actos del supuesto ignorante socialista radical
o también a las acciones de aquellos que por sus sombríos impulsos hacen la revolución, lo que trágicamente afecta a la comprensión de las exigencias sociales del presente, radica en el hecho de que en muchos círculos no se tiene noción de lo que aflora a la superficie de la vida como disposición de ánimo de la masa proletaria, y que no se dirige la mirada hacia lo que realmente ocurre en el alma de esa gente. Angustiado, el no proletario oye expresarse las reivindicaciones del proletario que exclama: solo por la socialización de los medios de producción llegará a tener una existencia digna de un ser humano. Eso es lo que, digamos, siempre se exige, digamos, como proletario a, a los dueños de las empresas o a sus empleadores, ¿no? Dice que necesitan tener mejores condiciones, no solamente económicas, sino de otras cosas. Pero el no proletario no llega a formarse la idea de que con la transición del antiguo al nuevo tiempo, su propia clase llevó al proletario a trabajar con los medios de producción que a éste no le pertenecían, sin darle al mismo tiempo lo que el alma humana necesita para su existencia. Los que de la manera a que se alude más arriba, hablan y actúan sin tener en cuenta la realidad de la vida, podrán decir: pero el proletario simplemente quiere que se le coloquen condiciones de vida iguales a las de las clases dominantes. ¿Qué tiene que ver esto con el contenido de su alma? Entonces esta pregunta es lo que se podría objetar ante la tesis de Steiner. ¿Qué tiene que ver las necesidades del alma o del espíritu contra el problema del orden social, de la cuestión social? Entonces Steiner va a tratar de explicárnoslo. No sé si tengan alguna pregunta al momento o continúo, ustedes dirán. Hola, buenas noches. Sí, tenía una preguntita, Pri, Vale. respecto a lo del proletariado. O sea, ese contexto de lo que está mencionando Steiner mencionaría de que, o reforzaría el tema de que mm, se aborda mucho la parte del materialismo como tal. O sea que se pierde como el contexto de lo espiritual, sino que se busca es prácticamente el contexto material netamente. Es buena pregunta. Es un poquito complicado. Digamos, el problema del materialismo entra en todas las clases sociales, ¿no? Tanto en los que tienen dinero, o los que tienen más, o los que tienen menos, ¿no? Eso es a nivel global. Ese materialismo se encuentra en la academia, en la ciencia, en las religiones, en las personas del común. Ese es un problema que la humanidad actualmente tiene que lidiar, ¿no? Creo que Steiner aquí lo que trata más o menos es de diferenciar que la forma de vida, la forma de trabajo que tienen los que son dueños, los que son los burgueses, actualmente no cambió como lo hacían antes de la revolución industrial. Mientras que el empleado de antes de la revolución industrial, comparado con el empleado de ahora, sí cambió su forma de ver el mundo anímicamente y espiritualmente, en su forma de trabajo moderno. Entonces, eso le ha cortado cierta ganancia para el ánimo espiritual, ¿no? Para el crecimiento espiritual del proletariado actual. Y por eso dice Steiner quiere como ir llegando a eso, que el alma del proletariado, del empleado, siente que le falta algo, pero piensa erróneamente que eso algo quiere ser igual de rico que los ricos empleadores, o quiere tener más plata que que son sus empleadores, o quiere, así no piense eso, pues por lo menos que sea un poco mejor que antes, económicamente. Y ese es el error, dice Steiner. El error es que lo que el alma del empleado le exige, o sea, siente que le hace falta, no es más participación en las cosas materiales, sino la participación en el mundo anímico espiritual. Ahora, ¿por qué los dueños o los jefes
o los empleadores no tienen ese vacío en su alma. Entonces lo que Steiner está tratando de explicar. Bueno, no sé si me enredé la cosa o si lo ven por otro lado, ¿ustedes qué piensan? O Prio quedó bien contestado, no sé. Porque hay un contexto que me acuerdo que también mi padrino nos mencionaba mucho que era mm, el contexto de que había muchas personas que incluso estando dentro del proletariado como tal, o bueno, estando en círculos de pobreza económica, eran más ambiciosos que los mismos ricos, ¿no? Entonces por eso ahí yo creo que también tiene que ver un poco con ese contexto de que tiene que estar relacionado con el contexto bíblico que dice a cuál Dios quiere seguir, al Dios dinero o al Dios, al Dios espiritual, ¿no? Al- Sino que no he podido como configurarlo bien, Pri. No, no está bien. De acuerdo, incluso voy a tomar tu idea para apoyar lo que dice Steiner. Digamos, el, el, el que tiene, digamos, el que no es empleado, sino que es dueño de su fábrica o su negocio, en cierto modo tiene un poquito más de libertad, ¿no? Libertad de hacer ciertas cosas. ¿En qué sentido? Puede decidir, hoy voy a descansar y voy a leer un libro. O puedo descansar hoy para ir a mi iglesia o el culto. Esa pequeña libertad que tiene, si bien puede ser falsa o no, porque si también está esclavo del dinero no lo va a hacer, es lo que hace que su alma tenga, digamos, ese acceso a la ganancia espiritual. Y lo mismo, el empleador no necesariamente está cohibido espiritualmente por ser empleado, ¿no? Él, si quiere, en sus tiempos libres puede leer, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Lo dedica es o a hacer otras cosas, a descansar o perder el tiempo en televisión o quién sabe qué. Pero si siguiera las leyes de su alma, ese tiempo que el empleado tendría libre no lo utilizaría para ocio o tanto descanso físico, en el sentido no de que no sea malo descansar y dormir, es importante, sino que tratar de, en su tiempo libre, que realmente le quede libre, quitando la parte de dormir y todo eso, dedicarlo a hobbies, a lo que enriquezca su alma o a las cosas espirituales, como si tiene alguna religión o culto religioso, espiritual, que lo siga. De eso es lo que prácticamente se está perdiendo el empleador de ahora. Antes, decía Steiner, no pasaba eso con el empleador o con el que no era el que no era rico, el que no tenía plata, el que no era burgués. Digamos el que era carpintero, orfebre o cualquier otra profesión, panadero, en su modo de ver el mundo era lo que él sabía y lo que gustaba hacer. Practicaba su hobby en su profesión. Entonces se sentía anímicamente realizado, a pesar de que incluso estuviera en bienestar material peor que el empleado de ahora, comparado hace 300 años para atrás, anímicamente sí estaba contento en su trabajo, a pesar de que hace 300 años para atrás las condiciones materiales y de salud y todo lo que quieran eran peor, mucho peor que las de ahora, del empleado de ahora. Pero ¿qué pasa? El empleado de ahora, a pesar de que tiene salud, tiene ciertas cosas, más ventajas que el del pasado, le falta esa parte de crecimiento anímico espiritual. En su trabajo no lo consigue, en su trabajo actual. No sé si, si me hice entender, no sé, ustedes qué piensan. Yo sí, de acuerdo y de todas maneras, eso va mucho con lo que dice Andrés, con el materialismo, porque uno como que tiene en la cabeza bueno, yo qué sé, no soy feliz porque mi carro es pequeño y necesito uno más grande. Se compra el más grande y seguramente va a ir en las mismas. Entonces, lo que no entiendo ahí, Santi, es porque dicen que los jefes sí no tienen ese problema. Pues yo creería que como que todos estamos en las mismas, ¿no? Incluso dicen que el dinero, pues por decirlo de alguna manera, no compra la felicidad y algunos, pues
que están como en la clase dominante también tienen como sus problemas, sus cosas pues malucas. No, no, claro, de acuerdo, Kate. Es precisamente eso, digo, es que no lo he sabido explicar bien, seguramente. El materialismo es un problema de todos los seres humanos, incluso uno ve que los que han coleccionado más dinero, les atrae más el dinero, el materialismo, ¿no? Son poquitos los que teniendo dinero no se dejan llevar por ese poder hacia el mal. Son poquitos los que hacen labor social con sus ganancias cuando son abundantes. Eh, pero lo que Steiner quiere decir y lo que creo que interpreto yo es que en su trabajo, en su forma de trabajar o en la actividad diaria, el empleado no tiene esa ganancia anímico-espiritual que sí la puede tener un empleador. Esa ganancia anímico-espiritual no tiene nada que ver con que sea persona buena, mala gente o buena gente, materialista o no, ambicioso o no. Tiene que ver como una ganancia en su trabajo, de ganancia anímico-espiritual. Em, es como una ventaja que tiene, pero no quiere decir que como es inherente la ventaja ya funciona de una, no. Más o menos, Kate, es como este ejemplo. Digamos que yo tengo una Biblia y la leo. Entonces, tener la Biblia es una ventaja y la leo aún más. Pero el hecho de yo tener la Biblia y leerlo no me hace automáticamente ser mejor persona o mejor cristiano. Simplemente es una ventaja y yo veré si la aprovecho o no. Entonces, esa ventaja anímico-espiritual que tienen los empleadores es que tienen, en cierto modo, cierta libertad de seguir sus impulsos anímico-espirituales. El empleado no. A veces, por muchas cosas, en su trabajo no siente esa ganancia anímico-espiritual. No necesariamente es así estrictamente con todos los empleados, ¿no? Pero la mayoría de los empleados se reúnen es para hablar de cómo hacer para que tengamos mejor sueldo, mejor salario, para que los ricos no se queden con más plata y ellos con menos, en vez de estar pensando en cómo hago para yo tener más crecimiento anímico espiritual. No es que esté malo lo otro o que sea indebido, sino que la lucha del alma no se está peleando correctamente. Pri, ¿vas a decir algo? Kate, no sé si te enredé más, pero después yo veo cómo explicarlo mejor. Pri, ¿vas a decir algo? Sí, es como ese concepto el concepto de la jaula, ¿no? Eh, por ejemplo, también el concepto de Pepe Mujica del tiempo de vida. Entonces uno ve que el sistema, por ejemplo, el sistema actual, mm, gobierna el tiempo de los seres humanos, ¿sí? Y especialmente el de los empleados como tal, en donde te dice y organiza un esquema de vida en donde se levanta, tiene que salir a trabajar, ¿sí? Que tiene máximo una hora de almuerzo. En Estados Unidos no es así, ni siquiera tiene una hora de almuerzo, sino media hora, está establecido, por decirlo así. Y continúa su jornada laboral hasta las 5 o 6 de la tarde. Ya cuando ya no hay sol como tal, regresan a su hogar y en su casa pues tendrían supuestamente el tiempo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Que el sistema te ha envuelto en una mentira en donde te dice, no, ese tiempo tenés que invertirlo, ¿sí? Para encontrar cosas que te pueden hacer más rico, por decirlo así. Pero el empleado jamás va a ver que la riqueza no es la material, sino que puede tener riqueza espiritual o del alma, cuando, por ejemplo, tomaría ese tiempo para estar con su familia, o, por ejemplo, para aprender un arte, ¿sí? O estar en contacto con el bosque. Entonces uno lo ve también que viene siendo como que te arman una jaulita y te arman, y eso ahorita en las redes se ve mucho, en donde salen muchos jóvenes millonarios y multimillonarios y te muestran, mira, yo me hice fácil, rapidito, me hice rico con esta estrategia de, por ejemplo, criptomonedas y demás. Pero si uno se pone a ver, la gente pues, con las ganas ahí de poder querer ser como ellos, lo que crean es que el tiempo que tenían libre
lo pierden por estar dedicados a una ambición, la ambición del dinero. Entonces ahí me acuerdo mucho también lo que decía Pepe Mujica, que es lo que sucede que por mucho, entonces la persona empleada seguía buscando querer poder tener unos ahorros para su futuro, pero como vivía en un momento en donde realmente esa jornada no es una jornada de vida, por decirlo así, o sea, no te da vida, sino que te quita vida, ya cuando estás viejo, y tenés bastante dinero, ¿sí? Ya no vas a poder disfrutar esos momentos de calidad anímica y espiritual, sino que con ese dinero vas a tener que pagar las enfermedades por las cuales llevaste a cabo esto. Y eso lo vemos en el contexto real. ¿Qué es lo que sucede? Sí, nos vamos a enfermar. ¿Por qué? Porque si estamos todas las 24 horas en un lugar donde no hay exposición directa al sol, los niveles de vitamina D van a bajar. ¿Y qué significa si los niveles de vitamina D van a bajar? Que vamos a estar inmunosuprimidos, es decir, vamos a mantener enfermos. Por eso ahorita hay una gran cantidad de enfermedades inmunológicas por inmunosupresión. Y si ahora nos ponemos a tomar los niveles de vitamina D, la mayoría los vamos a tener bajos. Entonces, eso es lo que sucede en el contexto de que, digamos, te mueven a tratar con ambición llegar a unos modelos estándares y lo que hace en realidad es poder decorar tu jaulita que tarde o temprano te va a cobrar factura los actos que tomaste en decisión, ¿no? De acuerdo, Pri, así es, eso es cierto. Y eso es lo que, digamos, el proletario, el empleado debe darse cuenta, de que la ganancia o para que el alma esté tranquila, no debe solamente pensar en las cosas que el sistema le induce materialmente o esa falsa idea de lo que es la felicidad que el sistema actual quiere imponer, que tiene que ver con el mundo material. Nada, eso es una falacia. La felicidad la tiene que buscar el alma es ganando cosas espirituales. Y esa es la verdadera felicidad. Lo otro es una falacia. Pero el alma exige esa felicidad, la verdadera felicidad. El problema es que no sabe cómo encontrarla o no la encuentra. Está peleando, está haciendo la lucha por donde no debe. Entonces eso es lo que creo que Steiner quiere decir. Bien, Pri, muchas gracias por tu comentario. No sé si alguien tiene algún otro comentario adicional, pregunta. Y también otra cosita pequeñita es que, por ejemplo, no me acuerdo qué es antes que decía hora et labora. ¿No se acordás? No, no, no. Del latín cero yo. No Bueno, sé si. hay alguno que dice hora et labora, es decir, como que hora y trabaja. Porque es que ahorita la humanidad te dice, no, es que hay que ser buenos trabajadores. Y entonces interpretan a la persona que toma calidad de vida para tomar, digamos, unas 2 horas de su vida para tomar el sol o para hacer, para orar, por ejemplo, para hacer el rosario, lo ven como alguien que es una persona perezosa, supuestamente, porque no se está dedicando a trabajar. Eso sí es peor todavía, porque ya se está volteando el concepto. A mi parecer, ahí dice claramente ora y trabaja. Es decir, que uno tiene que trabajar, pero no dedicarse solamente a trabajar, sino a orar. Y el trabajo de orar es un trabajo espiritual. Ahí es donde uno tiene que percibir que, por ejemplo, estos momentos que nosotros nos estamos tomando, que podríamos estar, entre comillas, facturándolos, nosotros lo que estamos haciendo es que estamos trabajándolos, pero los estamos trabajando para, para, para el alma como tal. Es un trabajo espiritual, por eso se llama también trabajo espiritual, ¿no? Exacto, así es, de acuerdo. Un ejemplo también que se puede, pues no es exactamente lo mismo, pero más o menos sirve para mostrar las pequeñas diferencias. Por ejemplo, la educación de aquí Latinoamérica, comparada con la educación, digamos, en Noruega, Finlandia, países nórdicos, ¿no? Eh, donde se sabe por estudios, estadística, por exámenes, que les va mucho mejor a ellos, a los estudiantes, a los niños de primaria, inclusive de bachillerato de esos países, que los de Latinoamérica y que Colombia, según últimas pruebas, Colombia fue malísimo en Latinoamérica en cuestiones académicas de matemática y otras áreas.
Entonces, ¿a qué se debe eso? O sea, la, la, obviamente tiene que ver con la forma de la pedagogía, ¿no? Pero lo que muestra es que la pedagogía de allá está más acorde con el alma del niño, por eso les va mejor a ellos. En cambio, la pedagogía que aquí se enseña es en contra muchas veces del alma del niño. Lo trata de a veces de volver un poquito esclavo del sistema antes de. En cambio, las de las otras, del nórdico, si ustedes, no sé si hay videos, documentales de cómo es la pedagogía de allá de los niños de allá de los países nórdicos, se van a dar cuenta que está casi que a favor del alma adecuada, del nivel del alma de los niños. No como se le exige ahorita a los niños de ahora que sean casi ya responsables en cuestiones de discernimiento, de dar juicio a muchas cosas, mucha teoría que es innecesaria a ciertas edades y el arte cero, que es lo que más necesitan los niños desarrollar en tempranas edades, ¿no? Es más, en un documental de Michael Moore hablaba un poquito, comparaba la educación de Estados Unidos de los gringos con la de los países nórdicos. Y una de las diferencias que me acuerdo es que los niños de allá van al colegio como 2 o 3 días a la semana, o 3, 4 días a la semana y no más, y no les dejan tareas, pero, y tampoco tienen exámenes cada tanto, sino de vez en cuando. Y uno pensando así, no, pues no van a aprender nada, son los que más aprenden. Entonces, por algo es, porque tienen en cuenta el alma, lo que quiere el alma del niño. No sé si a propósito o no, o lo saben o no lo saben, pero lo están haciendo así. Eso mismo es lo que está faltando ahorita con el empleador, con el empleado de esta época en los países desarrollados. No se le está dando el enriquecimiento al alma que necesita en su labor, en su trabajo. Ese es el problema. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario o continúo con la lectura? Ustedes dirán. Posiblemente Steiner siga explicando mejor esto de manera más clara que yo. Bueno, va a seguir. Ciertamente es posible que el proletario mismo afirme, no exijo de las otras clases nada para mi alma. Lo que pretendo es que no sigan explotándome. Quiero que desaparezcan las diferencias sociales que actualmente existen. Pero semejante exteriorización no va al fondo de la cuestión social y no aclara nada con respecto a su verdadero aspecto. Un estado anímico de la población obrera que de las clases dominantes hubiese heredado un verdadero contenido espiritual expresaría las exigencias sociales de un modo bien distinto a como lo hace el proletariado moderno, que en la vida espiritual heredada no ve sino una ideología. Está convencido de que el carácter ideológico de la vida espiritual, pero esta convicción le hace cada vez más desdichado, y las consecuencias de esta desdicha anímica, de las que el proletario no es consciente, aunque las sufre intensamente, comparada con las exigencias por los demás justificadas, de mejorar las condiciones de vida, repercute mucho más que las exigencias mismas en cuanto a lo que significan para la situación social del presente. Bueno, aquí Steiner está diciendo lo mismo que lo quiere decir, solo que es difícil demostrar esto, ¿no? Bueno, a seguir leyendo. Las clases dominantes no se consideran causantes del estado de ánimo con que, dispuesto a luchar, se les enfrenta el proletariado. Sin embargo, se han convertido en esos causantes por el hecho de que su propia vida espiritual solo pudieron transmitir al proletariado lo que éste experimenta como ideología. Lo que verdaderamente caracteriza el movimiento social de nuestro tiempo no es el hecho de que se exija un mejoramiento de las condiciones de vida de una clase de la sociedad humana, si bien esto parece como lo más natural, sino la manera de cómo, por los impulsos basados en pensamientos, esa exigencia se presenta en la realidad. Si desde este punto de vista imparcialmente se consideran los hechos, se verá que las personas que piensan en sentido de los impulsos proletarios sonríen cuando se expresa la idea de que a través de estos o aquellos impulsos espirituales
se intenta construir algo para resolver el problema social. Se sonríen porque lo consideran ideología, una pálida teoría, pues opinan que meramente con pensamientos provenientes de la vida cultural nada se podrá construir para resolver el palpitante problema social del presente. No obstante, de un examen más exacto, surge la convicción de que el verdadero móvil, el impulso fundamental, precisamente del moderno movimiento proletario, radica no en lo que el proletario expresa, sino en sus pensamientos. Esta es la clave. Bueno, muy bien. No sé si tengan un comentario, pregunta. Continuamos, usted dirá. ¿Puedes explicar un poquito, Santi? Vale, vale. A ver, esto a mí me ha costado trabajo interpretar lo que quiere decir Steiner con respecto al problema de la cuestión social y por qué afecta de determinada manera y en especial al proletario, al empleado, la nueva revolución industrial que más exactamente tiene que ver con la técnica y la ciencia. Entonces Steiner dice que el problema es que la ciencia ha infundido o se ha metido en el pensamiento del proletario de una manera negativa y no como debería ser, mientras que el empleador ha sabido inconscientemente adaptarse bien a, a la teoría científica moderna. Esto suena lo más raro posible, que tiene que ver eso con lo otro, pero dice Steiner que el pensamiento científico se infundió a la clase trabajadora de manera ideológica. Entonces, cuando un empleado quiere exigir algo, cree que está exigiendo algo de su alma y no se da cuenta que es una exigencia que le meten otros y cree que son suyas. Ese es el problema. Es cuestión de que sus pensamientos no son realmente de su clase, sino que fueron impuestas por políticos o personas diferentes que les hacen creer que tienen que pilar por esto y hay teoría científica tras toda esa ideología de clase social que nada tiene que ver con el verdadero problema. Y ese es el problema. Ve la situación, Kate. No sé si enredé más, pero eso es lo que yo entiendo después de leer mucho Steiner estas cosas. Más adelante Steiner lo explica mejor y con mejores ejemplos, obviamente. Listo, Santi, gracias. Sí, pues estoy de acuerdo porque pues en realidad muchas veces como que el pueblo no es el que piensa, sino como lo que le dicen, lo que le meten en la cabeza a los dirigentes que hablan y hablan, pues sí. Y, y eso es lo que lo hacen pensar. De acuerdo, así es. Sí, es. Pareciera que fuera irreal o distópico que algo como eso sea el causante del problema social, ¿no? Y uno, abuelo de pájaro o sin pensarlo mucho, uno dice, no, pues el problema de la
cuestión social de las clases sociales es que los están explotando, ¿no? Uno podría pensarlo así. Entonces la solución es que no los exploten tanto. Pero eso no es el problema. El problema real es otro. Eh, y es difícil sustentar en pocos tiempo, en pocas horas, el por qué no es ese el problema y de ahí te deriva su solución precisamente. Porque no es el problema. Explicar eso, digamos, es complejo. Se requiere una base espiritual primero para darse cuenta que el ser humano requiere de ese alimento anímico espiritual, así como requiere de alimento material para subsistir. También él requiere de ese alimento anímico para que su alma esté sana, saludable. Mientras que eso no lo tengan en cuenta las personas, no va a haber una solución para la cuestión social. Eh, de hecho, siempre en toda la historia de la humanidad ha habido desigualdad económica. Entre poquitos tienen el poder y muchos son los que no tienen poder y tienen más pobreza. Pero no había esa tristeza o ese sentimiento casi que, no de odio, pero sí como que de rabia injustificada, como la hay ahora sobre esas cosas, cuestiones sociales. Y siempre ha habido pobreza. No estoy diciendo que la pobreza sea buena o mala, simplemente que siempre ha habido. El problema es que el ánimo ha ido cambiando y eso es lo que hay que tener cuidado. Bueno, muy bien. Yo creo que podemos dejar allí. Más bien después, entre 8 días, continuamos. No sé si tienen alguna pregunta final, comentario final, o dejamos allí. No, súper, creo que está bien. Sí, muchísimas gracias. Vale, a ustedes, muchas gracias por Muchas participar, gracias. por Un feliz conectarse. descanso para todos. Feliz Igualmente, feliz noche. noche, que estén bien. Gracias. Gracias, Gracias. Santi. Chao, chao. Bueno, que estén Chao. bien, feliz noche, chao. Chao.